tardes con todos. Mi nombre es Lili Romero, bibliotecóloga de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias. En el marco de la emergencia sanitaria, la Biblioteca Nacional del Perú procura cumplir con uno de sus fines esenciales, que es garantizar el acceso a la información y la cultura. Damos la bienvenida a la charla magistral que se ha denominado Catalogando con el Protocolo Z3950. Esta charla propone acercar a la comunidad bibliotecológica del país y a toda la ciudadanía en general para que busquen actualizarse en temas de bibliotecología, información y bibliotecas, propiciando con esto el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a la premisa de qué bibliotecas son espacios de formación ciudadana y de transformación social. En esta charla magistral tenemos el gusto de contar con la participación de los siguientes ponentes. Contamos con el magíster Antonio Sam Anlas, quien es licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster universitario en e-learning y redes sociales por la Universidad Internacional de La Rioja, España. Es bibliotecólogo de la Dirección de Gestión de las Colecciones de la Biblioteca Nacional del Perú desde el año 2014. Él es autor de diversos artículos sobre accesibilidad web en la Revista Interamericana de Bibliotecología y también en la Revista Española de Documentación Científica y en la Biblioteca Anales de Investigación de Cuba también ha escrito. Tenemos profesionales de alto nivel quienes les van a dar esta charla que se llama Catalogando con el Protocolo Z3950. Estamos a la espera de que ustedes puedan aprovechar toda esta información que se les va a brindar el día de hoy, que es una de las primeras charlas que se va a dar en el afán de conseguir el acercamiento de la comunidad bibliotecológica hacia lo que también es la catalogación como un tema muy importante. También contamos con el licenciado Juan Carlos Correa Ludeña, quien es bibliotecólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en gestión de la información y del conocimiento en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es autor del catálogo nomástico de autores peruanos y peruanistas y ha impartido diversos programas de capacitación en bibliotecología. Nuestro primer invitado es el licenciado Juan Carlos Correa, quien desarrollará los conceptos básicos de lo que es la catalogación, usando el formato MARC, y también dará un breve adelanto de lo que es la catalogación con el RDA como nuevas reglas de catalogación. Le damos pase al licenciado Juan Carlos Correa, quien va a dar inicio a esta charla. Muchas gracias, Lili. Sí, estoy muy agradecido por tener la oportunidad de brindar un poco los conocimientos que venimos adquiriendo acá en la DGC. Ahora que contamos con Catalina Zavala, que es una experta de la catalogación de la RDA, y bueno, me dijo que prepare una ponencia para introducir un poco a esto del protocolo de copia Z3950, ¿no? Entonces, lo que yo voy a dar es algo básico sobre catalogación y un poquito las RDA, que ya estamos incursionando en la Biblioteca Nacional y que desde el 2013 ya se viene implantando en otras bibliotecas del mundo. Permítame, voy a compartir la pantalla. He decidido titular esto Organización de la Información como una suerte de preámbulo, ¿no? Entonces, vamos al grano. La organización de la información de los recursos la organización de los recursos de información es una actividad que está conformada por los procesos de selección, adquisición, catalogación, clasificación, indización, y de un tiempo acá ya estamos incursionando en lo que es el control de las autoridades. Tanto el control de las autoridades de nombre de personas como el control institucionales, también como en el control de autoridades de materia, es decir, los epígrafes, los keywords, los descriptores, como ustedes los conozcan. Esa es la novedad. Y nosotros acá en la biblioteca ya estamos dándole un buen impulso. Tenemos un área inclusive dedicada exclusivamente al control de las autoridades. Luego quiero anotar que la catalogación por copia ya es una cosa que está vigente en todas las bibliotecas. La catalogación por copia reduce el tiempo en hacer una catalogación original. Esto ahorra bastante tiempo, nosotros lo venimos practicando y
podemos dedicar ese tiempo que te sobra un poco a otras actividades propias de la sistematización de la información. Luego, entrando ya de lleno a la catalogación, podemos decir que la catalogación es un proceso que permite describir los datos físicos de los materiales bibliográficos y documentales para facilitar su identificación, recuperación y consulta. Se realiza de acuerdo a normas y reglas y formatos internacionales, ¿no? Acá tenemos el ISBD, que son las antiguas International Standard Book Description. Luego tenemos las ACR2, con las cuales seguimos hasta ahora trabajando, pero que ya poco a poco las estamos dejando. Realmente esas ACR2, yo me formé con las ACR2, pero ahora ya estamos incursionando en las RDA, que son recursos de descripción y acceso, y siempre teniendo como formato de transcripción de datos el formato MAR21, que todas las bibliotecas a nivel mundial y nacional ya lo tenemos. Todo esto que nos va a permitir elaborar las referencias bibliográficas que van a permitir a un usuario encontrar un documento cuyo autor o título conoce, conocer la colección que posee la biblioteca, orientarse en la selección de un documento o consultarlo dependiendo de si está buscando una determinada edición, un año de publicación, etc. Luego he marcado un poco los datos mínimos para una buena catalogación, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta el punto de acceso normalizado. Todos sabemos que un punto de acceso normalizado puede ser un autor, o sea, un 100 o 1XX, o sea, un autor personal 100, un autor institucional 110, un autor como conferencia, congreso un 110, el título uniforme un 130, y luego tenemos que tener el título propiamente dicho y la mención de responsabilidad. El título propiamente dicho no es un punto de acceso normalizado, ¿no? Todos lo sabemos, pero es un punto de acceso más. Luego tenemos que tener los datos de la edición, los datos de publicación, creación y o distribución. Luego tenemos que tener los datos de descripción física, la paginación, la ilustración, el tamaño. En caso de un CD, pues sería la duración, si está en color y el formato, ¿no? Y también las notas, que es un campo bastante rico en el cual todo bibliotecario tiene la obligación de complementar las notas cuando el título, por ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo, cuando nuestro título no es claro, entonces hacemos un uso de una nota 500 en general. Por ejemplo, si es un texto escolar, hacemos una nota 521, que es texto para el segundo grado de educación primaria, por ejemplo, ¿no? O sea, el formato MAR es muy rico en las notas, tenemos que explotarlo para brindar al usuario la mayor facilidad para que identifique el documento y no haga un pedido en vano, digamos, ¿no? Sigamos con la siguiente. Acá voy a hablar sobre los puntos de acceso normalizados, ¿no? Están representados por el autor o creador de la obra. O sea, los principales puntos de acceso que yo voy a destacar en esta transparencia son el autor personal, que es un campo 100. Acá tenemos un clásico ejemplo, Soto Hernando, que nació en 1941, un autor institucional, un 110, que por ejemplo podría ser el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, podría ser Perú, Ministerio de Educación o Biblioteca Nacional del Perú. Cuando ya tiene el Perú insertado en el nombre, obviamente ya no le colocamos ni Lima ni Perú, ¿no? Ese está tácito. Luego tenemos un autor por congreso o conferencia y que acá puede ser el ejemplo que posee, ¿no? Un encuentro internacional de catalogadores que fue el primero, el 2005, y se llevó en Lima, Perú. Ahora tenemos que hacerlo de esta forma para que la recuperación se haga lo más exacto posible, lo más exacta, perdón, posible. Y luego tenemos los títulos uniformes, ¿no? Que son los 130, que son muy importantes, porque gracias al 130 podemos agrupar estas obras anónimas, ¿no? Como por ejemplo Ollanta, la canción de Roland, el mío Cid, ¿no? Que en el 245, o sea, en el título propiamente dicho, ustedes los pueden encontrar de diferentes formas, pero el título uniforme va a permitir agrupar todas estas obras bajo una forma determinada. Por ejemplo, Ollantay, para nosotros, y bueno, para muchas bibliotecas, si quieren seguir nuestro ejemplo, un 130 sería Ollanta. El 245 puede ser el Gran Ollantay, pero nosotros lo hemos uniformizado a través de un 130 como Ollanta. Bueno, continúo. Luego voy a hablar un poquito rápido sobre los niveles de la catalogación. Es obvio que dependiendo del tamaño y el objetivo de la biblioteca, se establecerá como política el nivel, a qué nivel vamos a utilizar las reglas de catalogación, ¿no? Esto permite que se pueda catalogar en 3 niveles. El primer nivel, que es un nivel, digamos, básico, que un poco se recomienda si es un centro de información pequeño, donde no necesitas dar mayor énfasis. El segundo nivel sí es más recomendable para un centro especializado, una biblioteca escolar, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, acá usamos el tercer nivel, que es lo máximo de exhaustividad.
nosotros recuperamos un editor, un ilustrador, un prologuista. Si está autografiado el libro, también hacemos una nota con autógrafa del autor. O sea, damos todo el alcance al usuario del ejemplar que tenemos en nuestras manos. Ese es el tercer nivel. Luego ahora quiero hablar sobre las áreas de la catalogación. Creo que ya todos sabemos que básicamente son estas 8 áreas, ¿no? El área de título y mención de responsabilidad, el área de edición, el área de detalles físicos del material, sobre todo esto para materiales especiales, ¿no? El área de publicación y distribución, el área de descripción física, el área de serie, acuérdense, ya no es el 440, sino es el 490, y las áreas de notas, todos los 5XX. Ahora, acá estoy mostrando un registro bibliográfico cómo lo displaya nuestro manejador de base de datos bibliográfico. Nosotros en este caso usamos el AccessNet. Ustedes de hecho pueden tener otro manejador de base de datos bibliográfico. El punto y la cuestión es que tengan un software de bibliotecas. Si no, no van a poder hacer la catalogación por copia, ¿no? Utilizar el protocolo Z3950. Yo simplemente les estoy mostrando acá, por ejemplo, un libro clásico de nuestro José María Arguedas, y podemos también verlo en un formato MARC, ¿no? Pero en este caso, el displayado que yo le estoy poniendo es para recordar nuestra antigua ficha de 7×12, ¿no? Que ya casi nadie la quiere recordar. Bueno, sigamos con otro. Acá viene un poco la novedad para todos, inclusive para mí, porque ya estamos entrando en este mundo de la RDA. Su traducción en español es Recursos de Descripción y Acceso. Tal cual voy a leerlo, son las nuevas reglas de catalogación implementadas desde el 2013 ya en países del exterior, pero ya en el Perú se viene ya también implementando, algunas universidades lo están haciendo, y nosotros ya hemos iniciado el proceso de implementar la RDA a nivel de políticas, estamos haciendo las estructuras todavía, cómo vamos a enfrentar este nuevo tipo de norma, ¿no? Especialmente las RDA están desarrolladas para aplicarse en un entorno digital. Obviamente también funcionan con todo lo que es soportes libros, música impresa, pero más que nada están para un entorno digital. Obviamente, si hablamos de RDA, previamente tendremos que haber tenido conceptos sobre los FRBR. ¿Qué es los FRBR? Es un modelo conceptual del universo bibliográfico elaborado por la International Federation Libraries, o sea, la Federación Internacional de Bibliotecarios, la Federación Internacional de Bibliotecarios. Se desarrolla en base a 3 conceptos, ¿no? Los FBR se desarrollan en base a entidades, relaciones y atributos. Ahora, vamos a seguir con la siguiente. Ya, voy a hablar un poco sobre las generalidades del RDA, porque les soy honestísimo. Nosotros con Catalina Zavala, la directora general de acá, hace un año nos dio un curso de, no sé, creo que fueron 2 semanas, 3 semanas, para introducirnos en este mundo de la RDA. Entonces, definitivamente, en un par de minutos voy a tratar de enfocar lo principal de la RDA. Es una fuente de información, en la RDA la fuente de información es todo el material bibliográfico. Ya no como antes era solamente la portada para sacar, no. Ahora utilizamos toda la fuente de información. Registra los elementos en la lengua y escritura en que aparecen las fuentes. Ya no hay que traducir. Siempre respetamos si está en inglés o en francés o en la lengua que esté. Se transcriben los elementos tal como aparecen en el recurso. Ese es el principio de representación. Se aclara solo si es necesario. Luego, las siglas se usan sí, pero para las mayúsculas, las abreviaturas y símbolos. Pero las abreviaturas internacionalmente están estandarizadas como SM, que son centímetros. Por ejemplo, no vamos a desarrollar centímetros, no, SM punto. Luego, ya nos olvidamos de las abreviaturas, o sea, por ejemplo, 28P ya no, sino vamos a poner todo completo, ¿no? 28 páginas, o sea, tenemos que escribir. El tipo de contenido, medio y soporte va a reemplazar al DGM, ¿no? Por ejemplo, acá ya estamos hablando de los nuevos campos del formato MARC que exigen, o sea, si nosotros queremos describir o catalogar en RDA, tenemos que a nuestro proveedor del software que tengamos en uso en nuestra biblioteca, pedirle que por favor se aperturen o se habiliten. Aperturen no, porque ya todos los manejadores tienen estos campos, pero que se habiliten, el 336, el campo 337 y el campo 338. Y es para indicar el tipo de medio, o sea, texto, si tiene algún tipo de mediación o si tiene algún tipo de volumen, ¿no? Esos son los campos que poco a poco todos vamos a tener que ir usando en nuestras descripciones si queremos usar el RDA. Por ejemplo, otra cosa importante es, ya no se va a utilizar más la regla de 3, ¿no? Para el caso de autores. Recuerdan que después de
del slash colocábamos un autor, coma, un segundo autor, coma, un tercer autor y et al. No. Ahora se van a colocar todos los autores que aparezcan porque así lo recomienda la norma RDA, ¿no? Y para esto, obviamente, como nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando políticas, ¿no? Políticas de cada biblioteca en las cuales ustedes pueden definir, la biblioteca de mi biblioteca municipal, después del slash va a colocar solamente a los 3 primeros autores y otros 3, por ejemplo, si fueran 5 autores, ¿no? Por ejemplo, acá en la Biblioteca Nacional estamos estudiando la posibilidad, si el libro es peruano, desarrollar todos los autores, así sean 6, 7, o sea, vamos a desarrollar a todos los autores. Claro, ustedes dirán, esto va a implicar, sí, va a implicar un poco más de tiempo para hacer la catalogación de un documento. Pasemos a la siguiente. Estas otras generalidades también yo las considero importantes, las he tomado tal cual de la RDA que yo tengo acá, que es nuestro libro en formato físico RDA, que ahora sí lo estamos leyendo más seguido porque ya estamos en esta carrera de las RDA. Y dice, por ejemplo, ¿no? FBR proporciona a RDA un marco conceptual, porque acuérdense que FBR no es una regla, es solamente un marco conceptual para poder relacionar todos los atributos que ahora va a implicar trabajar en RDA. Tenemos la cobertura integral necesaria para todos los tipos de contenido, llámese texto, audios mixtos, audios o la mezcla de estos dos, ¿no? Textos y audios, música impresa, etc. Y soportes como un volumen, que sería un libro impreso, una tablet, equipos de audio. O sea, la cobertura integral necesaria para todos los tipos de contenido y todos los tipos de soporte. Luego, RDA va a dar flexibilidad y la expansión necesaria para describir las nuevas características de los recursos de información que están emergiendo. Asimismo, y la otra muy importante, la adaptabilidad necesaria para que los datos producidos funcionen dentro de un amplio margen en entornos digitales, porque acuérdense que ahora está surgiendo el libro digital, o todo es digital. Entonces, RDA se acomoda perfectamente siempre y cuando nuestro software esté desarrollado para estas nuevas normas y con el formato MARC y los nuevos campos. Entonces, vamos a poder catalogar o describir perfectamente los metadatos de un recurso digital, por ejemplo, en un libro digital. Pasemos a la siguiente. Ahora, las estructuras de la RDA son, acá me olvidaba que tenemos que hablar un poco sobre la RDA, retrocedo un poquito, perdón. Acá está. Acá tenemos que hablar sobre, por ejemplo, si ven, es la estructura de las RDA. Voy a hablar sobre la estructura de las RDA, que está estructurada en una introducción, es el capítulo 0, y 10 capítulos o secciones. Por ejemplo, tenemos la sección 1, que es registro de atributo de manifestación de ítem. Luego la sección 2, registro de atributos de obra y expresión. A ver, hago un corte acá para explicarles que ahora en la nueva terminología ya no se usa, por ejemplo, el título del libro, digamos, sino ahora hablamos de la obra, hablamos de la expresión, hablamos de la manifestación y del ítem. El ítem, lo que ustedes lo que todos lo conocemos como el ejemplar. La obra es la creación que el autor está pensando en su cerebro, ¿no? Puede ser una creación intelectual o una creación artística. Ahora, la expresión viene a ser el hecho de pensar cómo voy a realizar esta cosa intelectual o artística, ¿no? Y la obra y la expresión son las cosas intangibles, o sea, que están en el pensamiento imaginativo de la persona, ¿no? Del autor, digamos. Luego, la manifestación y el ítem, pero voy a decir que es la manifestación. La manifestación es ya la materialización, la expresión de una obra. Por ejemplo, puede ser un libro en francés, un libro en español. Esa es la materialización y que ya está en un soporte papel, libro. Y el ítem es lo que nosotros conocemos como el ejemplar. Por ejemplo, Antonio San en su biblioteca tiene un ejemplar que está autografiado por Vargas Llosa y en cambio yo tengo ese mismo ejemplar, pero yo lo tengo con la portada un poco destruida. Entonces, ese es el ítem propio de él y el ítem propio mío, lo que vendría a ser un ejemplar. Entonces, la manifestación y el ítem sí son cosas tangibles, más no así la obra y la expresión. En conclusión, estos 4 nuevos términos son los que vamos a desarrollar cuando empecemos a describir o a catalogar en RDA. Entonces, como ven en la transparencia, tenemos las 5 primeras secciones, luego tenemos las otras 5 secciones, que es, por ejemplo, las leo rápido, el registro de relaciones entre personas, familias y entidades corporativas, registro de relaciones entre conceptos, objetos y lugares. Por ejemplo, esto se traduce como registro de relaciones entre conceptos, que son los epígrafes, los keywords o los términos clave, ¿no? Los objetos y lugares. Por ejemplo, lugares se refiere a los 651, ¿no? O sea, todos los geográficos.
Luego la sección 8 dice registro de relaciones entre obras, expresiones, manifestaciones e ítems, lo que acabo de explicarles, ¿no? Luego la sección 9 es registro de relaciones entre personas, o sea, autores, familias, entidades y entidades corporativas. Eso sí se entiende perfecto. Luego la sección 10 es registro de relaciones entre conceptos, objetos, eventos, que vendría a ser el campo 110 o 610 o 611, 711 o 611, ¿no? Que es la conferencia o congreso. Y lugares que vendrían a ser los geográficos, los 651 como los conocemos. Entonces, un poco esto, poco a poco lo vamos a tener que, bueno, nosotros estamos contemplando ya dictar algo sobre la CRDA, porque se va a hacer muy necesario y la Biblioteca Nacional quiere liderar, digamos, un grupo el grupo RDA de acá de Perú, ¿no? Entonces, para eso tendríamos que incursionar en dictar más capacitación para que todas las bibliotecas estemos ya usando la estructura de RDA y el formato, este lenguaje FRBR. A ver, pasemos a otra. Bueno, acá les he puesto, por ejemplo, un ejemplo en forma de ficha, pero ya trabajada con RDA. Lo más saltante acá es, por ejemplo, que todos los autores van a tener un designador de, por ejemplo, si es autor, autor. Si es un prologuista, le vamos a poner prologuista. Si es un editor, editor. O sea, tiene que ir la conexión. Nos obliga la RDA a hacerlo. Por ejemplo, otro resaltado acá es esto, lo que les decía, el hecho de las 625 páginas, ya no P, diagramas todo desarrollado, ya no DIAG, o sea, la abreviatura de no, centímetros es internacionalmente conocido, no lo podemos abreviar. Por ejemplo, bibliografía, páginas, todo desarrollado 621, 625. Obviamente, esto es lo que se visualiza para el usuario, ¿no? Pero dentro de este registro ya ha sido trabajado el campo 336, 337 y 338, que son los nuevos campos para distinguir un registro en RDA. Pasemos. Ahora, también tengo que hablarles un poquito sobre el formato MAR 21, que yo creo que ya todos lo super conocemos, el formato MAR 21. A ver. El MARC es el acrónimo de Machine Readable Cataloging, ¿no? ¿Qué significa catalogación legible por máquina? Es un conjunto de códigos y designadores de contenidos definidos para codificar registros legibles por máquina. Así, una computadora puede leer e interpretar los datos contenidos en un registro bibliográfico. Luego tenemos el formato MAR 21 bibliográfico, porque todos sabemos que hay un MAR bibliográfico, un MAR de autoridades, un MAR de fondos, un MAR para la comunidad. O sea, hay 4 o 5 formatos MAR. Yo voy a hablar hoy acerca del formato MAR bibliográfico, ¿no? Para trabajar recursos bibliográficos. Ya. Seguimos. El MAR bibliográfico contiene especificaciones para codificar los datos necesarios para describir, recuperar y controlar los distintos tipos de materiales bibliográficos. Llámese monografías, recursos continuos, periódicos y revistas, recursos electrónicos, un libro digital, un libro electrónico, mapas, música y materiales audiovisuales. Sigamos. Ya, los componentes del MAR 21, o sea, lo más resaltante, porque ya sería un poco árido que yo les hable sobre la cabecera, el directorio, un poco para ganar tiempo, solamente me voy a limitar a lo que realmente vemos, tanto los bibliotecarios como, bueno, especialmente los bibliotecarios, ¿no? Entonces tenemos los campos y los subcampos. Los campos son elementos de la descripción bibliográfica y temática en la catalogación. Pueden estar divididos en 2 o más subcampos. Están identificados por una etiqueta de 3 caracteres, ¿no? Que ya todos conocemos. El 100 es el campo de autor, el 245 el título y mención de responsabilidad, y el 250, por ejemplo, es el campo donde se coloca la segunda edición, tercera edición, en fin. Luego tenemos los subcampos que identifican elementos de datos dentro de un campo. Muchos campos tienen datos relacionados entre sí y generalmente se identifica con una letra minúscula, ¿no? Usamos, bueno, acá lo voy a mostrar. Tenemos un ejemplo, ¿no? El campo 260, que es el campo donde colocamos Lima, PEISA 2019, ¿no? Ese es el campo es de dato, el lugar de publicación, editorial y año. Y los subcampos en este caso serían el $A, que es un subcampo Lima, el $B, que es el otro subcampo, y $C, que es el año de la publicación. Luego tenemos los delimitadores de campo, ¿no? Que son ese símbolo que colocamos. Bueno, acá, por ejemplo, en nuestro manejador de base de datos bibliográfico usamos el sombrerito. Y luego colocamos sombrerito A y colocamos el primer dato, sombrerito B y el segundo dato del subcampo. Luego los indicadores. Es un valor
cuya información interpreta o complementa los datos que se encuentran en el campo. Puede ser cualquier carácter alfabético en minúscula, numérico o un espacio en blanco, que acá lo hemos representado como Ichi, pero es un espacio en blanco, siendo los valores numéricos los que se definen primero. Acá les he puesto creo un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo del uso de los indicadores para un campo 100, o sea, para un registro de autoridad de nombre. Acá tenemos el asiento principal, que es un 100. El primer indicador es el tipo de elemento en nombre de persona, que lo que les decía, se manifiestan con números, ¿no? El 0 si es nombre de pila, 1 apellido, 3 nombre de una familia, y el segundo indicador, que es el no definido. Obviamente que en los registros bibliográficos anteriores a 1990, en el segundo indicador podría mostrarse un 0 o un 1. Actualmente ya no. Actualmente aparece el 1 y abajo Mich o mejor dicho nada, ¿no? A ver, acá hay el ejemplo, creo. Ya, bueno, y los subcampos utilizados con mayor frecuencia, por ejemplo, en un campo 100 son $A, Correa Ludeña Juan Carlos, el nombre, control B, la numeración, eso aplica, por ejemplo, para Juan Pablo II, ¿no? Ahí ponemos $B, segundo, y el delimitador C es para un título y otras palabras asociadas al nombre, por ejemplo, para conde, vizconde, papa, todos esos complementos del nombre irían en un subcampo C. Ahora, el delimitador D, subcampo D, perdón, yo le llamo subcampo, pero es delimitador D, es para las fechas asociadas a un nombre. Por ejemplo, en mi caso pondríamos control D 1974. Luego, el control Q es para formas desarrolladas del nombre. O sea, por ejemplo, si yo he puesto Correa Ludeña JC y luego averiguamos que yo soy Juan Carlos, en un delimitador, o perdón, $Q, colocaríamos Juan Carlos, ¿no? O sea, lo va a displayar entre paréntesis y ya sabemos que es la forma desarrollada del nombre. A ver. Luego, ahora, acá solamente los voy a mencionar porque ya tenemos un montón de bibliografía para meternos en la red, ¿no? De cuáles son los campos del formato MARC. Voy a hacer hincapié sin el 040. Ya, el 008, que como todos sabemos, son posiciones para indicar la fecha del libro, dónde ha sido producido el libro, la fecha cuando ha sido producido el libro, el lugar, el idioma del libro, si tiene bibliografía, si contiene ilustraciones, o sea, son posiciones fijas que generalmente son de 4 o 2 caracteres. Luego, acá sí que quiero hacer hincapié en el 040, que es el nuevo campo que tenemos que implementar si queremos hacer catalogación por copia. En este campo, lo que vamos a colocar, por ejemplo, nosotros, la Biblioteca Nacional, colocamos delimitadora PELIMABN, que somos Perú, de PE, LI de Lima, LIMA de Lima y BN de Biblioteca Nacional. Un delimitador B, que es SPA, que es en español, y un delimitador C, repetimos, PELIN, Biblioteca Nacional, y el delimitador D se va a utilizar para poner el nombre de su biblioteca, o sea, las siglas de su biblioteca, cuando ustedes se conviertan en entes que van a copiar, digamos, bajar registros de nosotros, la Biblioteca Nacional. Y esto está normalizado porque el LC establece esta forma, ¿no? En el 040, ellos son los que administran esta forma para que cada biblioteca tenga una simbología, digamos, alfanumérica propia. Eso quería incidir en el campo 040. Luego tenemos el campo 100, que ya todos los conocemos, que es el autor. Le he puesto uno XX porque, obvio, no puede ser el 100, el 110, el 111 o un 130, ¿no? Tenemos el campo, acá también hubiera sido 24X, ¿no? Porque puede ser el 245, el 240, el 246. Todos saben que el 240 es para los títulos normalizados. Por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos un título en inglés, en el 240 ponemos el título en inglés, el delimitador L, la lengua que esté en español, y abajo en el 245 sí ya colocamos el título propiamente dicho de la publicación. Luego tenemos el 250 para la edición, el 260 y ahora en RDA ya el 260 ya se deja de usar y vamos a incursionar en el 264, que es para los datos de producción de algún libro electrónico, de un libro en soporte papel, o sea, ya siempre con la tendencia a esto de la automatización. Por eso ya no el 260, sino el 264. Luego el 300, detalles físicos del material, el 490 para la serie, el 500, que como ya lo dije al inicio, es para agotar todas las notas para poder brindar la información al usuario. El 6XX, que son los epígrafes, los keywords, los descriptores, que como todos sabemos puede ser un 610, un 611, un 650 propiamente dicho,
un 651 para los geográficos, en fin, los 7XX, que son para recuperar a todos los prologuistas, los ilustradores, los coautores, y el 8XX, que es para todas las series, 830, 810, para ya las series normalizadas. Luego tenemos, les he puesto acá un modelo en formato MARC de lo que es un registro de autoridad de persona, que no sé si han estado en las conferencias anteriores, a la colega Elida León y Kelita Guerra hablaron sobre la normalización de autoridades de persona. Entonces yo me he robado un ejemplo de ellas y lo estoy mostrando acá, ¿no? Tenemos un 040, que es lo que yo les explicaba. Por ejemplo, acá se puede notar el detalle que aún en el control delimitador E o $E, estamos colocando RCA. ¿Por qué? Porque este registro ha sido catalogado con las reglas de catalogación angloamericanas, entonces tenemos que colocar RCA. Pero desde noviembre en adelante ya vamos a poner $E RDA. ¿Por qué? Porque ya estamos usando las RDA, sobre todo, y vamos a empezar creo con esto, para las autoridades. Es un poco más fácil trabajar con las autoridades y ya lo estamos probando con Kelita, con Elida, y nos hemos dado cuenta que funciona. Entonces, a lo que iba, ¿no? Está lo que yo les decía, ¿no? El campo 100, el delimitador 1, el indicador 1 y espacio, luego el $A, Ampuero Fernando, el $D, 1949. Obviamente acá no hay que usar otro delimitador de campo porque es un nombre básico, ¿no? No tiene numeración, no es un conde, un visconde. Luego los 400, que son los usados por, ¿no? Y los 670, que son las fuentes de donde hemos obtenido la información para hacer este registro de Fernando Ampuero, ¿no? Todos los 670 de los cuales hemos usado para sacar la información. Hasta hemos tenido que utilizar eSalud, ¿no? La página web del 21 de septiembre del 2017. Y todo esto ya está en una herramienta que tiene la Biblioteca Nacional, que es cómo construir una autoridad de nombre, las autoridades de nombre de persona, que lo elaboró una bibliotecóloga que ya, bueno, no contamos con sus servicios acá, pero dejó esta obra que es muy buena, la cual vamos a refrescar próximamente, que es Candy Calderón. Y luego, finalmente, ya las siglas de la persona que ha desarrollado este registro de autoridad. Luego quiero terminar diciéndoles que la catalogación por copia es ampliamente colaborativa y es extraer de otro catálogo los registros bibliográficos que correspondan a las obras que estamos catalogando en nuestra agencia catalogadora y bibliotecas y adaptarlas a la realidad que tenemos en nuestra biblioteca. Obviamente, si ustedes bajan un registro nuestro de la Biblioteca Nacional a su formato, por ejemplo, que sea su manejador Koha y no ustedes no tienen algunos campos que sí tenemos nosotros, no hay ningún problema. Simplemente bajarán, se van a copiar los campos que ustedes necesitan. Los demás los pueden eliminar o particularizar ese registro a la forma como ustedes vienen trabajando en su agencia catalogadora o biblioteca. Luego acá ya tenemos, finalmente me he puesto un registro completísimo, bueno, cómo se displaya acá en formato MARC. Este es un libro de Arguedas, de literatura, con todos los 650, que ya no puedo dar mayor detalle porque yo me robé un poco de tiempo de Toño porque era una pequeña introducción nada más a la catalogación. Bueno, espero haber sido preciso y los invito a que si tienen alguna duda pueden venir acá a procesos técnicos, ¿no?, de la Biblioteca Nacional, gustosos para que haga un stage acá y mostrarles todo lo que estamos, digamos, experimentando, ¿no?, con esto de la CRDA, que es algo más fascinante, nos va a permitir interconectar todos los tipos de recursos. Y bueno, les dejo mi correo y abierto a cualquier interrogante. Gracias, Lili. Gracias, Juan Carlos. Ha sido muy importante todo lo que nos has comentado. Estoy segura que todos los participantes se han quedado con muchas preguntas en el camino y les ha parecido tan interesante este tema. Para los participantes que son bibliotecólogos, seguramente todos los temas que ha comentado Juan Carlos lo tenían claro, ¿no? Podían entender muchas de las cosas que él ha comentado, como es lo que es los FBRR, lo que es el formato MARC, los campos de catalogación, pero para quienes no son bibliotecólogos, seguramente se hace un poco difícil este tipo de temas. Para eso es este nuevo servicio que está difundiendo la Biblioteca Nacional, para aquellos que de repente no son bibliotecólogos o para aquellos que necesitan, además, a pesar de ser bibliotecólogos,
por la cantidad de trabajo que hay en las bibliotecas, necesitan agilizar esas labores. Para eso es el protocolo Z39 y es lo que nos va a presentar ahora el magíster Carlos Antonio Sanamblas, quien nos invitará a conocer qué cosa es un sistema integrado de gestión bibliotecaria y cómo a través de estos sistemas las bibliotecas pueden consultar y agregar registros a sus bases de datos usando el servidor de la Biblioteca Nacional. Para eso le damos pase a Carlos Antonio Sanamblas, quien les va a explicar todo el proceso del protocolo Z39. Adelante, Carlos Antonio. Bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias a Juan Carlos también, muchas gracias Lili. No sé si se puede ver mi pantalla, ¿sí? En realidad un sistema integrado de gestión de bibliotecas, no sé si me permite pasar al siguiente. Sí, ¿no? Ya se puede ver, ¿no? Ya, perfecto. Un sistema integrado de gestión de bibliotecas es un software cuya finalidad es la gestión en realidad de todas las actividades que se necesitan para el funcionamiento de una biblioteca. Creo que, como bien decía Lili, hay colegas que conocen perfectamente cómo es un sistema de gestión bibliotecaria y hay, bueno, a lo mejor colegas que todavía no están familiarizados. De todas formas, eh, una biblioteca tiene diversas actividades, ¿no? Es decir, en un orden de ideas se realizan varias actividades como adquirir material bibliográfico, que se adquiere a través de las compras o de donativos o incluso de canjes, ¿no? Otra actividad que nos interesa un poco más en esta oportunidad es la catalogación, la clasificación, la indicización, es decir, todos los procesos técnicos, ¿no? Posteriormente, toda esa información contenida en diversos soportes debe estar a disposición de los usuarios a través de un catálogo público u OPAC, al que accedemos por lo generalmente a través de Internet, ¿no? Que es lo más frecuente. Pero además, todo ese material hay que prestarlo y el préstamo requiere también, a su vez, una base de datos de usuarios. Los usuarios representan paralelamente otra base de datos, posiblemente que tenga pues unos atributos como una foto, dirección, teléfono, año de nacimiento y en fin, una serie de datos y de información que genera otra base de datos, ¿no? Después hay un control de préstamos y en fin, todas las actividades que realiza una biblioteca deberían estar sistematizadas a través precisamente de estos sistemas integrados de gestión bibliotecaria, ¿no? A ver si puedo pasar. Todos estos procesos, como las adquisiciones, los procesos técnicos, el OPAC, el usuario, los préstamos. La idea es que el sistema integrado de gestión bibliotecaria me permita a mí poder realizar todos estos procesos desde un solo sistema, ¿no? Bien, hablando de los tipos de sistemas integrados de gestión bibliotecaria, ¿no? Eh, digamos que se pueden dividir en dos grandes grupos, ¿no? Los que son de pago, ¿no? Los que son con licencia, entre los que tenemos seguramente como Aleph o, bueno, Sabinis, Symfony, Siabook, incluso AppSysNet, ¿no? Y todos aquellos productos que derivan de esas mismas empresas que los proporcionan de acuerdo a las necesidades de cada una de las bibliotecas. Y el otro grupo es el grupo de sistemas integrados de gestión bibliotecaria, que no tienen, son de código abierto, que se pueden descargar, que se pueden instalar y cuyo el mantenimiento corre, bueno, a cuenta del personal de la biblioteca o el personal de informática que trabaja en la institución, ¿no? Pero igual, sea cual fuera o sea cual fuera el sistema integrado de gestión bibliotecaria, eh, la pregunta que todos nos formulamos es si realmente tenemos los suficientes recursos económicos para acceder a un sistema de estos, ¿no? Como comentaba, puede ser que uno pueda acceder tanto al de pago o al que es libre, ¿no? Eh,
Sin embargo, muchos de nosotros, los bibliotecarios, desconocemos toda la amplia gama de funcionalidades que estos sistemas tienen. Es decir, probablemente muchos de nosotros solo tenemos conocimiento del módulo en el que trabajamos. El módulo de catalogación, si trabajamos en catalogación, de la adquisición o de la circulación. Bien, pues, como venía diciendo, existe una amplia gama eh, de, de funcionalidades que tienen los sistemas, independientemente si son de pago o no son de pago, pero que a los que se les puede sacar provecho y que se pueden utilizar. Y uno de estos precisamente es el que la Biblioteca Nacional viene impulsando desde este año, que es el protocolo Z3950. El protocolo Z3950 es un estándar que va a permitir, como muchos otros protocolos de comunicación, precisamente la interconexión entre sistemas, ¿no? ¿Qué tipo de información se va a intercambiar? Los registros bibliográficos, ¿no? A través de una arquitectura conocida que es cliente-servidor, en donde tenemos un sistema integrado de gestión de bibliotecas que funciona como cliente y el otro, naturalmente, el que proporciona la información como el servidor. Una biblioteca de Lima, de provincias o de cualquier parte del mundo puede buscar, consultar, copiar registros bibliográficos que se encuentren en la base de datos o en nuestro sistema de gestión bibliotecaria, el sistema de la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Sin necesidad, y esta es la ventaja, de pasar por el OPAC o por una interfaz que esté fuera de mi sistema. Es decir, desde mi propio sistema yo voy a poder capturar, revisar, buscar e integrar a mi catálogo o integrar a mi colección registros bibliográficos, ¿no? En pocas palabras, virtualmente tengo acceso a todos los registros bibliográficos de la Biblioteca Nacional, desde mi sistema integrado de gestión, ya sea PMB, COA o los que son de licencia, ¿no? Para poder acceder a esto, eh, eh, es fundamental tener en cuenta los parámetros de la base de datos a la que nos vamos a conectar y tener el permiso de administrador en nuestro sistema integrado de gestión bibliotecaria. Ah, sí, la mayoría de bibliotecas tienen una información en los servidores a través de los sistemas integrados de gestión bibliotecaria, funcionan con servidores, y de lo que se trata es de poder conectarse a ese servidor. Pero el servidor tendría que tener o debe tener el puerto abierto, ¿no? Y tener nosotros los parámetros para podernos conectar a través de este protocolo Z3950, ¿no? Pero ¿cuál es la finalidad en realidad del proceso? Como bien decía Juan Carlos, ¿no? En realidad el Z3950 es el medio, ¿no? Es el protocolo, es la vía a través de la cual se trasladan los registros. El fin, en realidad, es la catalogación por copia, que como bien decía Juan Carlos, me va a permitir ahorrar muchísimo tiempo y muchísimos recursos en el proceso de catalogación. Más aún si yo soy o yo trabajo en una biblioteca pequeña o con poco presupuesto o simplemente no dispongo de personal suficiente para poder catalogar y mantenerme al día con la catalogación. La catalogación por copia no está prohibida, ¿de acuerdo? El término copia se puede prestar a ambigüedades. Desde el momento en que las agencias catalogadoras, en el caso como la Biblioteca Nacional del Perú, difunde públicamente sus parámetros con la intención de que todas las bibliotecas, tanto municipales, universitarias, de provincias o de fuera del país, se conecten, naturalmente está permitiendo que los registros se copien. Entonces, la Biblioteca Nacional desde inicios de año, como venía diciendo, ha abierto esa posibilidad, esperando que más de 500.000 de registros bibliográficos que actualmente tiene puedan ser usados por cualquier biblioteca que cumpla con un requisito básico, o dos requisitos básicos, que es tener un sistema integrado de gestión bibliotecaria y el de respetar la correcta normalización al momento de adaptar el registro. Es decir, que exige el trabajo con el formato MAR y las reglas de catalogación, como dice Juan Carlos, ¿no?
como venía diciendo Juan Carlos. Un ejemplo que, por ejemplo, Juan Carlos también hizo era el de respecto de la normalización de la etiqueta 040. Cuando yo capturo un registro, ¿no?, de la Biblioteca Nacional, ¿no?, la etiqueta 040 del campo que se refiere a la fuente de catalogación debe contener o debe reconocer a la agencia catalogadora y a la agencia que transcribe, copia o modifica, ¿no? Esa es parte ya de la normalización en el proceso de la catalogación por copia. Eso es, bueno, brevemente, lo que sería la catalogación por copia de Z3950. Yo estoy seguro que muchos de ustedes querrán saber más o menos cómo es que se hace, dónde están los parámetros y cómo podrían hacerlo. Lo que vamos a intentar ahora, ¿no?, que si el tiempo no nos gana, es simular un proceso por el cual vamos a añadir el servidor de la Biblioteca Nacional del Perú a una biblioteca, vamos a decirle ficticia, ¿no?, y agregar registros. Es decir, vamos a tratar de conectarnos con la Biblioteca Nacional desde una biblioteca que tiene COA, ¿no?, otro sistema integrado de gestión bibliotecaria, agregar el servidor y poder buscar y poder agregar al menos un registro, ¿no? Entonces, para eso necesito, voy a dejar de compartir la pantalla. Como bien decía, necesito mi sistema integrado de gestión bibliotecaria, que es el COA, que ya lo tengo aquí, y necesito los parámetros de servidor que son públicos, que es el servidor de la Biblioteca Nacional, ¿no? Solo por un minuto voy a dejar de compartir la pantalla para poder, sí, ya no se ve mi pantalla, ¿no? A ver, voy a tratar de compartir. Entonces, bien, vamos a compartir esto. ¿Se ve? Sí. Se ve que estoy ahora mismo en el entorno COA. ¿Sí se ve? Muchas gracias, Lili. Bien, en realidad, como venía diciendo, es bastante sencillo. Si yo tengo los atributos del administrador, voy a poder incluir en el protocolo Z39, a través del protocolo Z3950, el servidor de la Biblioteca Nacional. Bien, entonces sería irnos. Yo ya estoy en la página inicial de la biblioteca, yo soy el administrador, voy a administración de COA, ¿no? Y, bueno, en la parte derecha existen parámetros de la adquisición, parámetros adicionales, y como ustedes pueden ver, existen una serie de funcionalidades que te otorga COA, no solamente COA, sino otros sistemas integrados de gestión bibliotecaria que hay que explotar, ¿no? Entonces, uno de ellos es esto, el servidor Z3950, ¿no? Hacemos clic aquí y vemos que al momento, ¿no?, en mi biblioteca, como aquí, no tengo ningún servidor, o sea, es decir, no, y voy a proceder a agregarlo, ¿no? ¿De acuerdo? El nombre del servidor, como habíamos visto anteriormente, es, bueno, Biblioteca Nacional. Voy a correr un poquito porque sí, ya la hora me está dando. El nombre del host, como habíamos podido ver hace un momento, es infobnp.gov.p. Vamos a copiar aquí. Voy a hacerlo un poquito más rápido. El puerto, bueno, yo me lo sé de memoria. La base de datos es .NET, ¿de acuerdo? Y todos estos parámetros nosotros los podemos dejar en blanco, ¿no? Si uno desea ponerle, bueno, una contraseña o una idea de usuario, se podría. Ahora, importante en la sintaxis, en esta parte, en este campo, en el menú desplegable, por lo general, la Biblioteca Nacional usa el formato MAR21. Señalamos. Y en codificación, muchas veces cuando hay transferencia de información entre uno y otro sistema, no sé si nos suele pasar no solamente con el protocolo Z3950 o con otro tipo de sistemas, pero no sé si a todos nos ha pasado, yo creo que sí, que a lo mejor no me reconoce la tilde o no nos reconoce los caracteres como la ñ, ¿no? Esto de aquí
es la codificación. La codificación puede ser Mark 8, pero bueno, más o menos tanteando hemos descubierto que la que más se ajusta es ISO 8859 y este tipo de codificación. De todas maneras, una vez que uno ingresa los parámetros, los puede cambiar. Es decir, yo me puedo equivocar aquí y no me funciona, entonces habría que cambiarlo, ingreso y lo cambio. Bueno, le damos a guardar, ¿no? No tiene mayor dificultad. Y vamos a ver que en servidor Z3950 la Biblioteca Nacional ha sido agregado. Es decir, Biblioteca Nacional, el hostname o el puerto es 7090, el nombre de la base de datos, no está preseleccionado, ¿no? Es simplemente una cuestión para poderlo visualizar. Y el tipo de registro que vamos a copiar es el registro bibliográfico, ¿no? Como vuelvo a repetir, si uno se confunde, va acá, puede editarlo, ¿no? Regresa aquí y, bueno, le cambia aquello que hizo. Bien, entonces, vamos a regresar al inicio, ¿no? Y vamos a comprobar si realmente hemos podido conectarnos con la base de datos de la Biblioteca Nacional o el servidor de la Biblioteca Nacional. Nos iremos a catalogación, ¿no? Suponiendo que tenemos ya un libro, ¿no? Por ejemplo, y le vamos a dar nuevo, vamos a empezar a catalogar por copia. Aquí empieza la catalogación por copia. En vez de darle un nuevo registro, le vamos a dar un nuevo de Z3950. Como vemos, los servidores de búsqueda que tenemos aquí, aparece el de la Biblioteca Nacional, lo cual ya es un buen punto, ¿no? Tenemos un autor peruano, ¿no? Renato Cisneros, y vamos a buscar, pero no en nuestra base de datos, sino como en el servidor de la Biblioteca Nacional. Vamos a ver qué cosa tiene la Biblioteca Nacional. La ventaja de esto es que no estoy saliendo de mi sistema para entrar al sistema de la Biblioteca Nacional, ni estoy usando el OPAC, ni estoy usando el copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, ¿no? Y además, el registro se va a copiar en formato MARC, ¿no? Con indicadores y con etiquetas. Bueno. Bien, la búsqueda dio sus resultados y nosotros tenemos todos estos títulos, ¿no? De Renato Cisneros. Entonces, contrapunto entre dos gallos, libros que han sido todos en el 99, la Biblioteca Nacional alberga a través del depósito legal casi todo. ¿No estás viendo eso? No. CBS, perdón. No. Estamos con tu pantalla donde dice nuevo desde Z3950, Antonio. Ah, ya. Entonces, a ver, vamos a ver si puedo. Voy a compartir entonces. Voy a compartir. Ya, bien. Bien. Ahora sí se ve, ¿no? ¿Sí? Bien. Sí, ha entrado a la base de la Biblioteca Nacional. Sí. Yo he hecho la búsqueda de Cisneros Renato y me ha dado este resultado, ¿no? Ahora, ¿yo qué puedo hacer con estos registros? Existen tres opciones, que yo lo puedo ver en formato MARC, en el caso, por ejemplo, contrapunto entre gallos. Bueno, lo veo en el formato MARC. Solo lo puedo visualizar. Aquí. Puedo verlo como una ficha bibliográfica. O lo que ya es la catalogación por copia, que es importarlo, ¿no? Al momento de importarlo, lo que pasa es que me va a salir esta pantalla. Lo que pasa es que estoy compartiendo las ventanas y no la pantalla en general, ¿no? Pero lo que acaba de pasar es que ya se agregó a mi base de datos, a mi base de datos COA, el libro de Renato Cisneros, ¿no? Cuyo título es Contrapunto entre dos gallos, ¿no? Además es un poemario, está escrito no solamente por Renato Cisneros, sino por también José Luis Mejía Guamán. Bien, una vez que tenemos esto, para los que trabajamos en bibliotecas catalogando, ya el proceso se nos simplifica. No hemos tenido que ingresar hacer la catalogación original, estamos haciendo lo que se llama catalogación en copia, y lo que vamos a hacer es modificar aquello
que agregar lo que falta, de acuerdo a mi sistema, por ejemplo, en el 942 que utiliza en esta base de datos o ¿no? Que ha habilitado esta etiqueta del campo MAR, del formato MAR, libros, aquí, un poco lo que decía eh, Juan Carlos respecto del 040. Muchas veces suele suceder, en este caso en particular, no se ha copiado el 040, pero la agencia catalogadora es la Biblioteca Nacional del Perú, la lengua es español, no SPA, el centro transcriptor es BML, Biblioteca Metropolitana de Lima, y podría ser el centro de agencia modificador, si no me BML también, ¿no? Mira, el número de clasificación decimal Dewey, el número de clasificación universal, no lo vamos a usar. Digamos, el número de control, todos estos, la sección, o bueno, en realidad las etiquetas que corresponden al cero, en el caso del número identificador de control, es el que es el de mi biblioteca, ¿no? La Biblioteca Nacional. Pues se le cambia en este caso, 2020, 2310, por ejemplo, ¿no? Se hacen los cambios que van de acuerdo a la política de mi biblioteca, ¿no? Finalmente, le damos a guardar. Este tipo de mensajes emergentes a veces nos suelen pasar, pues nos dicen el 080 es importante, se debe completar, pero el 080 es la clasificación decimal universal y nosotros estamos usando el UDI. Entonces, vamos a aceptar y el siguiente paso se ve, ¿no? Es agregar el ítem. Ya hicimos el proceso de catalogación del libro, ahora vamos a agregar el ítem. Clasificación decimal universal, bueno, es clasificación decimal UDI, ¿no? Digamos, esto es un ejemplo, naturalmente, bueno, por hojas manchadas, por ahí le ponemos el número de copia, el código de barras que se genera de manera automática, las fechas de adquisición o todos aquellos campos que nuestra política, la política de nuestra biblioteca, ¿no? O sea, una biblioteca pequeña, una biblioteca mediana o grande, nos indique, ¿no? Y finalmente agregamos el ítem. Entonces tenemos la catalogación del libro y además tenemos el ítem en este caso. Bien, acabemos que este ítem, pero decimos todavía, pero no, claro, este es el ítem, pero no está el registro. Lo que vamos a hacer es, vamos a buscarlo, ¿no? En el catálogo. Vamos a buscar en el catálogo, vamos a quitar la coma aquí. Más fácil, buscar en el catálogo. ¿De acuerdo? Tenemos dos, ¿no? Un contrapunto entre dos gallos, que es el que hemos capturado de la Biblioteca Nacional, y busco novia, ¿no? Bueno, ese sería básicamente el proceso. Si hubiese algo que se me olvidó, bueno, puedo editar el registro como todo en la catalogación y se puede hacer la corrección, la debida corrección, ¿no? Y lo particulariza, como dice Juan Carlos, de acuerdo al nivel de catalogación que tiene mi biblioteca, ¿no? Bueno, como hemos visto, volvemos si desean al inicio, ¿no? Para no prolongar mucho ya. Vamos a administración de COA, otra vez revisamos servidor Z3950 y vemos que aquí continúa. Ahora, hay una pregunta que seguramente alguna nos van a hacer, que nosotros también pensamos que es importante, ¿no? La Biblioteca Nacional pone a disposición, como venía diciendo Juan Carlos, más de 500.000 registros bibliográficos. Habrán algunos colegas que dirán, bueno, pero sería bueno también que el catálogo de autoridades también esté disponible. Eso, el catálogo de autoridades se viene trabajando y lo estamos trabajando y es un proyecto que toma un tiempo considerable, en el que trabajan varias de nuestras colegas y esperemos que
pronto podamos poner a disposición también de toda la comunidad el catálogo de autoridades, ¿no? Por ahora el catálogo el catálogo bibliográfico está a disposición de cualquier biblioteca que así lo desee, ¿no? Eso sería todo. A ver, un momentito, vamos a ver. Voy a, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Antonio. Tenemos algunas preguntas de los participantes en la reunión y una de ellas es si existen otras bibliotecas como Estados Unidos, España, este tipo de servicios. Antonio. Sí, bien. Sí, en realidad, ya, bien, para que no se acople. En realidad, sí, la LC, la Library Congress, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, promueve y tiene a disposición el catálogo de autoridades y el catálogo bibliográfico. Otra institución que también comparte su catálogo para realizar catalogación por copia o con otros profesionales, con otros colegas, es la Biblioteca Nacional de España y en realidad muchas bibliotecas. Y existen bibliotecas también que no las comparten. Es decir, así como existen bibliotecas que trabajan la colaboración, hay otras que no, o algunas que tienen ciertas restricciones. El caso, por ejemplo, de la UNAM, la biblioteca de la UNAM sí permite la catalogación por copia o el acceso a sus registros, pero hay que hacer un pequeño trámite administrativo a través del cual se tiene que solicitar un permiso y se tiene que firmar, por decir así, unos compromisos para no descargar los registros por lotes o usarlos para otro tipo de fines que no sean básicamente el de la catalogación por copia. Pero sí existe, e incluso existen directorios en Internet, ¿no?, donde uno puede ver qué bibliotecas tienen abiertos sus puertos o su servidor, ¿no?, para poder hacer la copia. Esperar poder. Sí, Antonio, habían otras preguntas, pero que creo que también ya en el transcurso de la reunión las has logrado responder, como es el tema del control de autoridades, que ya nos has comentado justo terminando casi la exposición, y otra también sobre si existía algún permiso para agregar este protocolo, se tiene que solicitar algún permiso para tener el protocolo Z3950 en sus sistemas de gestión. De momento no, pero se está trabajando en algunos lineamientos porque sí es verdad que al igual que la biblioteca de la UNAM, siempre es bueno tener algunas directrices o unos lineamientos de cómo es que se deben usar esos registros, ¿no? En principio, ahora la biblioteca tiene el servidor disponible. Entonces, no hay ningún requisito, no es totalmente gratuito, no hay ningún pago, no hay ninguna firma de compromiso por ahora, pero se pueden poner en contacto con nosotros, con políticas bibliotecarias, con Juan Carlos, si desean conmigo, para poder orientarlos en el tema de los parámetros, ¿no? En el tema de Otra consulta, Antonio, es si este tipo de protocolo se puede aplicar a cualquier tipo de biblioteca, sea independiente o estatal. Sí, siempre y cuando tenga un software integrado de gestión de biblioteca y el software esté actualizado y tenga los permisos del administrador, sí se va a poder. No tendría por qué tener algún inconveniente. Y como última consulta tenemos si cuando se exporta a través del Z39 hacia RDA, ¿se pierde mucha información? A ver, vamos, esa pregunta a lo mejor Juan Carlos también la puede responder. ¿Cómo dijiste, Lili? Está un poquito. La consulta dice si están exportando desde el protocolo Z3950 hacia un formato RDA, si se pierde mucha información. Claro, para empezar, RDA no es un formato, es una suerte de regla de catalogación, ¿no? Un modelo para describir, catalogar, pero no es no es un software, pues RDA. Entonces, no, tú puedes muy bien hacer la catalogación por copia
y como decía Toño, podemos simplemente particularizar, ¿no? O sea, tomas lo que tu agencia catalogadora clasifica o tiene en sus parámetros, ¿no? Y lo demás lo dejas de tomar simplemente, pero sí, aclarar que RDA no es un formato MARC, es una suerte de regla de catalogación. Claro, un poquito para completar lo que dice Juan Carlos, como veníamos diciendo, el Z3950 es un protocolo, ¿no? Es una vía por donde van a transitar los registros bibliográficos. Entonces, los registros pueden estar, eh, pueden tener ya estar en RDA, o bueno, estar en RDA o tener algunos campos de RDA, ¿no? Y se van a copiar en el formato MARC con esas particularidades o con esos campos de RDA, ¿no? Igual, si tienes registros que están hechos en angloamericanas, como algunos dicen, la regla de catalogación angloamericanas, al momento de que lo voy a incorporar a mi base de datos, a mi sistema integrado de gestión bibliotecaria, se copiarán tal cual, ¿no? No habría problema en cuál es el tipo de reglas de catalogación que tú uses. La información va a pasar igual. Ok, Antonio, queremos agradecerles y agradecer a cada uno de Al nuestros contrario. invitados. Tenemos invitados desde Paraguay, desde Sí, Ecuador, tenemos Ay, qué bonito. instituciones como la institución Simón Bolívar de Trujillo, Biblioteca Municipal César Vallejo, Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, tenemos a la Biblioteca Municipal de Independencia, Centro Bartolomé de las Casas del Cusco, Biblioteca Escolar de Trujillo, a la Universidad Federico Villarreal, a la UNI, tenemos Biblioteca Escolar Gerardo Torres Sánchez, José María Arguedas, Daniel Alcides Carrión, de Cerro de Pasco también están participando. Tenemos a la Universidad Nacional de Trujillo participando, de ICA, Trujillo, Piura está con una gran cantidad de participantes en esta reunión. Para todos, agradecerles mucho su participación, indicarles que esta reunión igual ha sido grabada y todo el protocolo que ha comentado Antonio y Juan Carlos estará colgado en el sistema de contenidos que está promocionando la Biblioteca Nacional a través de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias, donde si alguna duda les ha quedado sobre el procedimiento, van a poder encontrar un manual, el cual puede ser compartido si lo desean a través de sus correos o pueden visitar la página de la Biblioteca Nacional donde van a encontrar estos contenidos y estos manuales para que puedan trabajar desde sus bibliotecas y cualquier consulta o asesoría, tal como lo han dicho Juan Carlos y Antonio, no duden en comunicarse con la Biblioteca Nacional para poder darles alguna ayuda técnica. Algunas palabras, Antonio o Juan Carlos, para que despidan a nuestros participantes. Sí, a ver, yo quería convocar a todos para que el 11 de noviembre, bueno, no estoy muy, si es oficial la fecha, pero el 11 de noviembre vamos a hacer un coloquio, un conversatorio sobre la evolución de la bibliografía peruana. Vamos a hablar de la utilidad, cómo se hizo la bibliografía peruana, para qué sirve y la nueva tendencia en la era digital, ¿no? O sea, ya no va a ser más una bibliografía impresa, sino va a ser una bibliografía electrónica, como un libro electrónico, ¿no? Y después de esa fecha hay que estar atentos porque vamos a tener un conversatorio con un experto en RDA, que es Filiberto Martínez, y también participar una bibliotecóloga española, Catalina Zavala, que es la máster en RDA acá en el Perú, y va a ser muy didáctico para todos. Y yo creo que con eso vamos a iniciar el grupo RDA en el Perú, ¿no? Que es lo que queremos. Y finalmente, bueno, hacer una nota un poco triste, bueno, decir que nuestra amiga bibliotecaria Mónica Rodríguez de Serra falleció el lunes. Me pongo un poco emotivo porque fue una bibliotecaria que trabajó con nosotros, pero quería dedicarle, ¿no? Esta pequeña ponencia que hemos hecho en nombre, ¿no? En memoria de nuestra amiga Mónica Rodríguez. Gracias, Lili. Gracias, Juan Carlos. bien. Antonio. Sí, bueno, agradecer a todos los participantes. De verdad que ha sido una sorpresa poder contar con participantes de muchas provincias, de muchas municipalidades que nos siguen mandando saludos por el chat, ¿no? De universidades, de provincias, de municipalidades, de universidades públicas, ¿no? Y esperamos que el contacto se mantenga, ¿no? Que la Biblioteca Nacional pueda ser de utilidad. Como bien lo decía
señor Carlos Rojas, profesor Carlos Rojas, nosotros somos la agencia catalogadora, bueno, ¿no? Y entonces, pues también nos corresponde en ese sentido política, ¿no? dictar ciertas políticas y poder ofrecerles eso. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, buenas noches. Gracias a todos, buenas noches, gracias a todos los participantes. Estamos muy agradecidos por su participación.